recibimos el aviso de 112 de que comenzaba un incendio. Entonces, bueno, llegué a la zona y había pues como, no sé, unas 50 personas o así, vecinos del valle. Más que nada era dirigir a los tractores para hacer pasadas, para labrar los campos que estaban en rastrojo y evitar la propagación del fuego. Pues de todos los tractores que había, solo había uno con una pala. Entonces yo le pedí que bajase con el tractor para cortar esa vegetación. De repente pues se quedó como en shock, ¿no? Y recuerdo que me dijo, ¿pero me tiro? Que sí, que te tires. Y de repente me dijo, ¿pero no me vas a denunciar, no? Que no, que estamos a lo que estamos. En cierta ocasión, pues se le había denunciado a esta persona por roturar ribazos para ponerlas en cultivo y hacer mejoras de sus fincas. Entonces, pues claro, era paradójico para él, ¿no? El que yo le estaba pidiendo justo la misma acción por la que se le había denunciado. Momentos en los que llegas a una discusión porque no quieres denunciarle, pero tienes que hacerlo. Y sin embargo, momentos en los que, bueno, pues esa misma persona ha sido parte de algo positivo, ¿no?